Hola a todos, gracias por participar de nuestro conversatorio mensual de la Facultad de Doctorado PhD de la Universidad Teológica de Georgia. Todos los meses nos encontramos en este espacio para hablar de temas de teología, investigación, arqueología, historia y muchos otros temas que nos incumben aquí en la facultad. Doy una cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes de doctorado en filosofía, en teología, estudios religiosos, ministerio y también a todos los que nos acompañan hoy de otros programas. Hoy nos acompaña el doctor Adolfo Zamora. El doctor Zamora obtuvo su licenciatura en teología en la Universidad Panamericana, cuenta con maestría en ciencias bíblicas y es doctor en teología aplicada en la misma institución. Nuestro tema de hoy es: la teología no es un lujo, es necesidad. El papel trascendental del teólogo en la iglesia, la sociedad y la familia. Doctor Adolfo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Todos los participantes, a medida que vamos hablando, pueden ir escribiendo sus preguntas o pueden alzar la mano y les concedo la palabra para que hagan su pregunta o su comentario oralmente. Bueno, aquí hay muchos estudiantes de teología que se van a graduar y bueno, se preguntan, bueno, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo puedo desempeñarme en la sociedad? Arranquemos con este tema, con una pregunta central. ¿Para qué la teología? ¿Por qué la teología no es un lujo, sino una necesidad? Y que requiere gente seria, ¿no? Que se dedique a ella. Doctor Zamora, bienvenido y adelante. La mejor de las tardes, noches para todos, todas. Agradezco a la excelentísima doctora Janine por abrir este espacio académico, teológico. Agradezco también al doctor Ignacio y también a nuestra amadísima facultad, la Universidad Teológica de Georgia en Atlanta, Estados Unidos, por abrir espacios académicos vitales, estos conversatorios que, bueno, que lo que buscan o lo que pretenden de fondo es crear conciencia teológica, hacer una conciencia crítica de las diferentes perfiles o diferentes perfiles que no solamente la iglesia socialmente está vinculada y debe de responder. De manera que la pregunta que se me hace es, ¿por qué la teología no es un lujo? Y yo analizando el tema, respondí así. Em, a veces la teología da la impresión que es de algunos privilegiados, otros pretenden pensar con todo cariño y respeto, lo digo, que creen que la teología es para viejitos, que la teología es para personas que realmente pues no tienen nada que hacer en esta vida y que, bueno, es intrascendente. Bueno, a partir de ahí vamos a dialogar. La teología, naturalmente, como bien se describe, es el estudio acerca de Dios, es entender el plan de Dios, entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. La teología no es un privilegio por ejemplo, en el siglo XIII, XIV, entendemos que la teología fue capturada por los monasterios, por el Vaticano, y poco a poco fue abriéndose. Martín Lutero llegó a su doctorado en teología gracias a que él logró academizarse en Alemania, llegó al doctorado y bueno, eso fue lo que le aperturó las puertas. Realmente la teología no debería ser ni y menos ser vista como un lujo. Realmente es una necesidad. Explico. Las crisis, me voy a ir por otro lado, las crisis que al día enfrentamos, tanto usted como yo, las crisis en temas de interpretación, de ejercicio, de acciones del entramado evangélico en nuestro continente, la mayoría vienen por las ausencias profundas de marcos teológicos. Entonces, el tema es que vemos en las redes sociales y vemos que hay una queja, hay una situación indolente,
de dolor, de tristeza, donde la gente dice que yo no me quiero congregar, que no creo en la fe, que no creo en los pastores, pero todas esas heridas, esos azotes que se han generado, han venido de ahí. ¿De dónde de ahí? Ha venido a partir de que las iglesias o los ministros de culto, por supuesto, yo no estoy generalizando ni estoy emitiendo juicios de valor, sino que simplemente estamos escaneando el panorama para responder que la teología es necesaria. Bueno, cuando entendemos la teología va a permitir no ser engañados, no ser vulnerados, no ser heridos. La teología permite poner los pies en la tierra y entender de mejor manera el plan perfecto de Dios para mi vida o para nuestra vida. Por eso es que realmente todos hacemos teología, doctora Yani, todos hacemos teología. La ama de casa, el albañil, el carpintero, el trabajador, el político, todo mundo dice, es que yo creo en Dios o las cosas buenas vienen de Dios o hay que ser correcto para ser de Dios. Es decir, la gente practica teología, no la entiende bien, pero cuando vinculamos a Dios en nuestro quehacer, es como una pequeña manera de hacer teología. Ahora, la teología ha sido al punto de hoy la cenicienta de los cuentos. A mí me encanta decirlo y lo voy a decir de nuevo. La teología es la cenicienta de los cuentos. La necesitamos. Es urgente. Tal vez esos estudiantes que quieren ser teólogos, lo están pensando o están estudiando teología, pero no los dejan predicar en su iglesia. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos para desarrollarse? Y porque hay una de las cosas es que la gente cree que nada más se puede hacer teología dentro de la iglesia. ¿Qué otra forma de acción pueden tener estas personas que aman al Señor, quieren aportar algo a los demás? Bueno, vamos a tratar de colocar los reflectores. Me voy a colocar en el centro del huracán, ¿verdad? Y voy a hablar de mi historia. Yo crecí bajo el ojo de una red, una organización que no reconocía ni aceptaba que el pastor se fuera académico, que estudiara teología. Yo vengo de una casta de misioneros canadienses que, muy de corte bautista, no permitían en ninguna manera que uno se educara, que eso, la teología, ya vemos que, vamos a ver los comentarios, que la teología mata la fe, mata el espíritu, que la letra mata y bueno, te iban por esos senderos y uno cuando ve a un teólogo dice, bueno, el teólogo realmente está a un pie del infierno, ha perdido la salvación. Bueno, en esa dialéctica, en esa construcción, yo en un momento de mi vida, juntamente con mi esposa, determinamos entender que la teología es vital en esta época para, vamos, para varios elementos. La teología es la instrumentalización. Nótese, la teología te permite instrumentalizar, tener los instrumentos vitales necesarios para, entre otras cosas, entender de mejor perfil cuál es el plan de Dios para la vida del hombre. La teología te permite y te coloca filtros para no caer en estados de error, de interpretación o de engaño. La teología te permite tener sano equilibrio de entendimiento, de reposicionamiento como hijo de Dios, como hija de Dios, desde la familia, el hogar, el trabajo y, como no, desde la sociedad. Partiendo de ahí, encontramos, como yo cito el comentario que nos hace la doctora, que hay personas que quieren estudiar teología, pero a veces regularmente, y no digo regularmente, a nivel nacional, a nivel mundial, hay rechazo a la teología. Voy a tocar algunas vacas sagradas, si se permite, ¿verdad? Tocamos vacas sagradas hoy. Ok, Profesor, no. profesor, profesor, Entonces, hoy intentaremos tocar vacas sagradas. El yo le tema es bendiga. que el evangelio que hoy tenemos
el evangelio que hoy se ha cernido en medio de nosotros es un evangelio que se llama la iglesia emergente, que es un movimiento que se ha gestado a partir del macro sensacionalismo o la iglesia sensus o iglesia sensorial. Todo es yo lo creo, usted crea, y todo el paradigma que se ha generado es creer, sentir, percibir, y a partir de ahí, ¿cómo se ubica Dios? Yo entiendo que Dios está, ojo, yo no, estoy hablando de lo que se ventila. Dios está más en un lugar porque lo siento más. Y Dios está menos en otro lugar porque yo lo siento menos. Entonces, como que tenemos algunas personas en este mundo han venido con ciertos tester, donde está más Dios, donde Dios está menos. Esa es parte de la gangrena que se ha cernido hoy en el mundo evangélico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando entramos al marco teológico, el pastor de oficio, el pastor de planta, y no digo que el pastor tiene culpa. Es que aquí yo hice una tesis, y dentro de mi tesis, yo elaboré que parte de la crisis que viven los pastores, por eso es que yo no quiero como señalizar al pastor como un punto de quiebre, sino que la cultura que hemos recibido, los que hemos recibido la cultura evangélica, digo la cultura, se nos ha enseñado que el pastor depende totalmente de Dios y que levanta la mano de ayuda para que lo estén ayudando siempre. A partir de ahí, se construye una teología que el pastor debe dejar todo por Cristo. No, el pastor deja el pecado, pero no deja ni la empresa, ni los negocios, ni seguir sus estudios, porque lo que tenemos que enfrentar es la vida pecaminosa. Por supuesto. Dos, el evangelio, si bien es cierto, en América Latina ha estado en manos de lo que le vamos a llamar, a partir del siglo I, el movimiento apostólico que se gestó cuando Jesús dijo, vayan y anuncien el evangelio. Pero si analizamos las bases primarias del evangelio, los evangelistas, si han leído la Didaché, en la Didaché se nos anuncia, dice la Didaché, eso es muy coqueto, dice la Didaché, que si un apóstol, estamos hablando no el apóstol de hoy, se habló de los apóstoles, los enviados, digamos, los misioneros del siglo I, si se queda más de 3 días, es un falso apóstol, hay que mandarlo para la esquina. ¿Por qué? Porque ellos eran muy cuidadosos. Entonces, los predicadores anunciaban campantemente el famoso queruso, digamos, la proclamación de la salvación de Cristo, pero no eran doctos, no estaban, digamos, no eran personas preparadas, versadas. Y bueno, el evangelio, si bien es cierto, en América Latina, como yo, y creo que la mayoría, nos convertimos gracias a un mensaje. No nos convertimos a una teología, nos convertimos en un mensaje de amor, de gracia, perdón y misericordia. Lo entendimos, que posteriormente, bueno, nos volvimos académicos, pero a partir de ahí, tenemos que reconocer que la generación que nos precede, hablo de los que se han convertido en los años 80, 70, para estas épocas, crecimos en ese mundo, en el mundo de no teología, y que la unción nos enseña todo y que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe porque la misma unción se encarga de mostrar las cosas. Bien, entonces tenemos el elemento sorpresa de una cultura de no academizarse, porque Dios todo lo da. Dos, que la palabra, aquí viene otro tema que de repente es otra vaca sagrada, la palabra no se vende. Me da mucha pena decirlo en redes sociales. Es que la palabra no se vende. Dices, bueno, pues la pregunta es, pero cuando sacan una versión de Biblia, ¿cuántos millones de dólares invierten para esa Biblia? O sea, la Biblia no llegó porque hubo un chasquizo de dedos. Pagaron doctores, pagaron, vamos, personas especialistas en los libros. Dos, entonces, la cultura evangélica es de no invertir. Estoy tratando de responder. La cultura evangélica es de no invertir dinero. Es que es muy difícil invertir porque el concepto está ahí. El concepto, crecimos con el concepto que todo lo que Dios da es como de gracia, de favor, y hemos vinculado esos conceptos que se volvieron paradigmas en el tema la preparación. Entonces aquí viene el punto.
¿Dónde está el punto disruptivo entre el joven que quiere ser teólogo y quiere pretender tomar la generación que le compete por edad y por tiempo a un pastor que le precede de otra generación, de otra temporada? El punto es el concepto paradigmático de la no inversión para educarse. Oiga, que invierta el médico para ser médico, que invierta el ingeniero, que invierta el agrónomo, pero nadie de la fe debe de invertir. Por eso es que ese problema de la inversión, teología, hay que invertir tiempo, recursos y energía, es ahí donde se cae. Bueno, ¿qué consejo damos? Uno de los elementos importantes es que los jóvenes que quieran estudiar teología no se desalienten. Yo he tenido demasiados contactos con jóvenes, no solo en Guatemala, en otros países. Cito jóvenes, mi hija, hablo de mi hija, voy a hablar de mi hija, tengo dos hijas, gracias a Dios, una hija de 20, va para 24 y una de 22. La hija que va para 24, que tiene 23 años, ahorita está cerrando su maestría en psicología clínica, licenciada en psicología, pero ella quiere entrar a estudiar teología. Entonces yo estoy viendo, es increíble, una nueva generación de jóvenes que quieren plantarse. En España está muy marcado, en Estados Unidos hay muchísimos, en México, en Guatemala, están levantándose jóvenes que quieren levantarse, emerger, pero en otro sistema, quieren ser teólogos. Han entendido que la teología es punto de partida, es punto de rostro de pedernal para sacar adelante a la iglesia de los eventos situacionales que está enfrentando hoy. Yo animo a los jóvenes, a todos los que están conectándose en las diferentes plataformas, que no es el momento de desalentarse, es el momento de decir, eh, yo necesito academizarme, necesito prepararme, prepararme. ¿Para qué? Para poder servir al Señor de la mejor manera. Entonces, más o menos ubicamos que el joven que no se desanime. Y bueno, ahora entiendo que el pastor no va a querer que se eduque. No voy a hacer mal, pero no tanto por envidia o porque ahora ve que mis predicaciones no tienen una perfecta exégesis, una buena hermenéutica y me va a contar las costillas. No pensemos así, seamos cándidos para pensar. Pensemos que el joven necesita sincerarse y decirle a su pastor que él necesita ingresar a la teología porque él quiere crecer y aportar más para el evangelio y el reino de Dios. Hay algo que es importante plantear. La teología, no sé si habrá otra pregunta o continúo, doctora. Ok, la teología, con todo respeto lo digo, yo bendigo a Dios por el doctor Ignacio y excelentísima doctora que está hoy, Janine, que nos está aperturando este espacio, pero realmente he visto universidades que están cerrando eh, sus campus teológicos. Es increíble. Ahorita hay un complot nacional, internacional contra la teología. Es increíble. Es que es increíble. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque estamos en una era donde la filosofía, especialmente filosofía que tenga que ver con elementos de política, vinculaciones a política, ven a la filosofía como algo no bueno. Hablo desde las plataformas políticas sociales que se han instrumentado, no ven al teólogo como un punto a favor, sino como un punto de quiebre. ¿Por qué? Note esto, porque el evangelio de hoy es sienta, pero no piense. Sienta, pero no analice. Crea, pero no razone. Y ahí estamos en ese estira y encoge. Por supuesto, al día de hoy, al día de hoy, la iglesia, en la ausencia de la teología, en la ausencia teológica, se quedó sesgada en el mundo de lo que siento, de lo que creo y de lo que percibo. A partir de ahí,
para, para estados, gobiernos, ejes políticos, sociales. Entre menos teólogos hayan, menos razones para pensar hay. Muy bueno, yo creo que alguien hasta a este punto podría comentar algo o si quiere preguntar algo. ¿Quién? ¿Quién Sí, quiere profesor. comentar? Sí, adelante. Profesor, sí, miren, yo cuando yo iba a comenzar a estudiar, lo primero que me dijeron fue, ten cuidado con eso, que eso es muy delicado. Eso a veces debía a mucha gente de la fe, ¿me entiende? Y concerniente a lo que usted dijo, desde que yo entré al Señor en el 94, yo he podido entender que mientras más mejor los miembros se preparan en el conocimiento de la palabra, como que estudian teología, más pueden ayudar mejor al pastor en la congregación. Pero hablando claramente, sin maquillaje, como yo digo, hay muchos pastores que no les conviene que el miembro se desarrolle, porque ellos entienden que le van a hacer daño a la congregación. Dios le bendiga. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, efectivamente el doctor Adolfo está afirmando eso. También José, adelante. Muchas gracias. Profesor, es una lógica, una filosofía que es la base de la razón, lo que usted acaba de decir. Fui pastor 25 años aproximadamente y buscaba que se me enseñara más para aprender la inquietud de saber. Entonces me dijeron, bueno, ya eres pastor, ¿qué más quieres? Sin embargo, busqué leer, averiguar, estudiar y fui muy inquieto. Y de repente en el mismo ámbito, cuando uno aprende algo que lo dice fuera del orden, entonces existe como un sistema de, te las das de maestro, ahora crees que sabe más. En el mismo gremio existe esa situación. Y de repente, hace pocos, ya aquí en Estados Unidos me soy conferencista, evangelista, qué sé yo. Y en estos días pasados me dijo un pastor, necesito una campaña, pero yo creo que tú no puedes porque se necesita un hombre dinámico. Entonces yo me acuerdo que le dije, mira, yo ya me dejé de torcer la corbata y de ser un animador de culto. Yo ahora trato de enseñar en maestría para que la gente aprenda. Las teclas de una campaña, yo las sé tocar, pero ya pasé por ahí. Ya he madurado un poco y no quiero caer en ese ámbito. Entonces, en realidad, de verdad, lo que acaba de usted de informar es una lógica, es una persecución de que aún Claro. mismo como pastor aprenda en la organización. Dios me lo bendiga, muchas gracias. Es interesantísimo lo que aportas, porque la realidad de los hechos es que, y hay que, doctora, Sí, adelante. ve, en este aportar hay varios elementos. Uno, debemos de partir todos, por ejemplo, aquí en Guatemala, que la Tricentenaria Universidad de Guatemala, la primera facultad que se estableció en Guatemala, habían tres carreras. La primera, teología, base. Es decir, España entra con teología a Guatemala. Igual México, igual los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Universidad estaba la de Columbia, estaba la Harvard. Harvard, por ejemplo, entra con teología. Ahora, analice cuánta teología tiene hoy. Y eso es donde colocamos, o sea, es decir, el punto de partida de los establecimientos sociales intraculturales en Iberoamérica fue la teología. Pero, pero en la medida que los tanto gobiernos, situaciones sociales,
empezaron a ver que la teología se vuelve un elemento no favorable. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que, si usted me pregunta, doctora Janine, ¿qué me ha aportado la teología a mí? Bueno, para empezar, amar a Dios con todo mi corazón. Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Estoy enamoradísimo. Sí, a mí mi fe jamás se marchitó. Mi fe fue reanimada, ubicada. Es decir, eh, yo celebro la vida que Dios me permitió el regalo de poder ser doctor en teología. Lo celebro. Dos, dos. He perdido muchos amigos, por supuesto, me casé con la teología y ellos no quieren que se echó, dicen, muchos dicen, se echó a perder el pastor Zamora, ya no es como el de antes. Bueno, está bien. Por cierto, estoy por cumplir 30 años de ministerio y bueno, también quiero contarles. El punto es que la teología eh, debe de ser, un instrumento de Dios para poder hacer manifestar verdades claves en medio del caos que estamos viviendo. Por ejemplo, vemos muy poca presencia teológica en las redes sociales. Muy poca. La mayoría de los que hablan, no sé de dónde salieron, de Juan Garabato sin duda, pero realmente todo este anclaje es lo que tiene a nuestros países en situaciones verdaderamente serias y terribles. La teología entonces es necesaria. ¿Por qué? Bueno, porque desarrolla pensamiento, agudeza espiritual, se decanta por un amor profundo a Cristo. La teología hace posible que el mensaje pueda llegar de mejor manera. A esto le sumo, y yo lo he planteado así, el tema del pastor. Yo soy pastor y no hablo mal de mis consiervos pastores porque somos pastores y moriremos pastores, por supuesto. Amamos la pastoral, pero hay que ser serios porque el tema es que nos reconocen como pastores, pero el pastorado es un servicio de llamado y liderazgo con mayor, ojo, con mayor capacidad de tiempo, de inversión, tiempo, recursos que cualquier miembro normal de templo. O sea, un pastor se entiende que es pastor porque entiende un llamado, invierte recursos, tiempo, esfuerzos, más que cualquier miembro de templo normal. Pero eso no lo vuelve académico. Eso no lo vuelve teólogo. A partir de ahí se confunde. Es que el ser pastor es la clave del desarrollo del ministerio. No, no es clave. Es un liderazgo en llamado. A este liderazgo de llamado pastoral necesita documentarse. Cito. Usted va con un médico. Lo primero que entra usted es si tiene un título en la pared. Usted checa que tenga un número de colegiado de registro nacional o internacional. Usted ve perfiles. O que usted llega con un médico, pone usted la vida en las manos de un médico y no le encuentra un cartón. Que no, y si lo tiene es un cartón inventado por ahí, sacado de la cajita de chicles. El tema es cuántas personas ponen en riesgo sus vidas y su salud por caer en manos de personas no doctas. A partir de ahí, si un sacerdote católico se educa para ejercer su sacerdocio, porque un pastor no invierte tiempo y recursos para avanzar y como nuestro excelentísimo pastor José habló, entonces la iglesia y los demás miembros de la iglesia, al estudiar, al ver que su pastor invierte recursos, esa iglesia tendrá sostenibilidad, durabilidad, tendrá permanencia, trascendencia en sus ejes de trabajo evangelístico. Así es. Melvin Palma tiene una pregunta.
Marta, bendiciones, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien, mi hermano. Disculpe que no prendo la cámara, es que estoy aquí, un poquito de ruido, pero bueno, vamos a ver si ya me escucha. Excelente, mi hermano, lo que ha dicho. Y la pregunta que tenía, creo que en parte ya se respondió, pero me gustaría hacerla, mi hermano. Es una pregunta honesta, Dios lo sabe. Yo soy uno de los hermanos que aposta a mi hermano, perdón, que le tira a mi hermano a que todos deberíamos de estudiar profundamente las escrituras y como usted Sí, dice, ¿no? sí, Somos de las personas que promovemos el estudio, que debería ser sí, necesario. Incluso cuando alguien me dice, yo tengo 10 años de ser teólogo, yo me desanimo porque se ha quedado en teología, ser un teólogo. ¿Por qué no quiere seguir más, no? Y estamos ahorita lidiando con ese problema y tratando con la juventud para que estudiemos, pero profundamente y profundamente, más que teología, mi hermano. Ahora bien, mi hermano, al punto que voy, que yo he tenido la oportunidad de conocer muchos PhD, doctores en la ley, profundos, hermanos, autores de libros, pero algo que me he encontrado, mi hermano, y aquí va el meollo de la pregunta, algo que me he encontrado es que cómo poder reconciliar, mi hermano, ser un doctor, un PhD, ser una persona intelectualmente preparada y ser una persona llena del Espíritu Santo. Porque me he encontrado con muchos amigos míos que, mi hermano, si tú le tocas la teología, te tiran por allá. O sea, que sí, tienen un carácter, mi hermano, intocable, duros de matar. Entonces, y yo veo eso, mi hermano, porque yo entiendo que para sacar buenos estudios, sacar libros, sacar folletos, estudiar, se ocupan sí, horas, literalmente 7, 8 sí, horas de estudio, y para tener una vida en comunión con Dios, también 4, 5, 6, 7 horas de ayuno y oración. Pero el tiempo no nos ajusta. Mi pregunta es, ¿cómo poder llevar estas dos cosas juntas, mi hermano? Que yo pienso que eso sería una bomba en las manos de Dios, alguien tan efectivo. Como usted dice, unos nos vamos por un lado y los otros nos vamos para otro lado, pues entonces fracasamos. ¿Cómo puede reconciliar eso, mi hermano, desde su experiencia? Muy amable. Muchas gracias. Dios le sí. bendiga. La pregunta para todos, me está preguntando un querido hermano sobre cómo se puede reconciliar el tema de las personas académicas teológicas y que no pierdan, a ver si entendí bien, que no pierdan la espiritualidad, que tengan frescura espiritual, que sean vidas de testimonio. Bien, voy a tratar de, es una pregunta muy grande, pero intentaré volverla una pastilla. Y por supuesto me vuelvo a poner yo en el centro del huracán. Em, es verdad, con profunda tristeza comento que he tenido muy malas experiencias con teólogos. Es verdad, no lo voy a negar. He tenido experiencias tristes. Conozco personas que empezaron como pastores, se metieron a la teología y algo pasó, por supuesto, sé que pasó, y se enfriaron los motores, estoy usando un léxico muy evangélico. Es decir, se colapsaron en medidas de fe, asumo, que se volvieron como medio agnósticos, quizás no ateos, agnósticos, y a partir de ahí se quedaron como catedráticos de universidad y perdieron los elementos vitales del evangelio. Bien, conozco pocos que están revitalizados, que entendieron las cosas de otro ángulo. Bien, decía Martín Lutero, vamos a utilizar un poco la teología de Martín Lutero. Martín Lutero dijo que el mejor teólogo era aquel que primero era pastor. Explico, para todos. Eh, Oigan esto es para llorar lo que les voy a decir. En serio, esto es para llorar, doctor. Yo he encontrado en universidades personas que me dicen, vengo a buscar a Dios en un aula teológica. Miren de qué nivel estoy hablando. Es un nivel profundamente delicado, porque que alguien te diga, vengo a la universidad para entender, para intentar encontrarme con Dios, significa que da la impresión que el concepto iglesia no le alcanzó, que el concepto, ahí va el problema. Voy. Para empezar, hay que separar, voy a ser muy claro, hay que separar. Una cosa es el modelo de vida cristiana que todos debemos de tener.
La vida cristiana, Jesús dijo, y por sus frutos serán conocidos. Y yo pregunto, ojo, yo tengo discípulos teólogos, pregunto, ¿por qué quieres estudiar teología? Por allá responde uno y dice, bueno, porque quiero ser alguien. Otro, porque quiero conocer la verdad. Otro, porque hay que combatir. Un espíritu medio Boanerges. No va por ahí. La teología no es para eso, es para despertar conciencia, conciencia seria del estudio razonado hacia Dios. ¿Por qué? Porque la vida espiritual se desarrolla a partir de elementos de fe, por supuesto, el amor a las almas, la simple predicación que no la podemos perder. Por ejemplo, yo al día de hoy, yo predico en mercados. No se cree que siempre ando con corbata y dando clases en universidades. No, yo tengo aquí mi bocina y yo predico en barrios, predico en mercados. No creo que soy predicador de universidades o de plataformas. Jamás he dejado al día de hoy de evangelizar en buses, en calles. Por el doctorado, yo evangelizo, lo disfruto. Ahora voy. Mi vida espiritual mi vida espiritual la desarrollé en Cristo. Mi pastor me ayudó a entender la vida espiritual. Ahora, la vida académica, ¿para qué es? En la vida académica no es para espiritualizarse. La vida académica es para tener claridad de conocimiento de todo ese torrente espiritual que tienes, cómo encaminarlo correctamente. Pero no encuentras en libros de teología, en muchos, no vas a encontrar llaves selectas para espiritualizarse. No, la espiritualidad viene en Cristo, viene de la humildad, de la sencillez que no debemos de perderla. No debemos de perderla. Ahora bien, si vemos personas con títulos de doctorados, maestría, licenciaturas, y vemos que su carácter es imponente, vemos que como que se le subió el título, como decimos coloquialmente, se mareó, se le subió el título a la cabeza, me parece que fue una persona que tal vez de oveja o de hermano en Cristo no pasó por un buen proceso, no lo pasó bien, porque si alguien pasó por un buen proceso de su encuentro con Cristo y sus discipulados básicos esenciales, no debe de verse alterada la fe en Cristo. Mi fe, lo digo públicamente, mi fe, soy pastor de 30 años, soy teólogo, tengo un doctorado y créame, más enamorado de mi Jesús no puedo estar. Tengo la capacidad de evangelizar calles, barrios, mercados, gente de a pie, en todos lados. No soy predicador ni de universidades, solo de plataformas porque me invitan. No, puedo hacerlo. Entonces, esto explica, y voy a tomar la referencia de un caso maravilloso de Lucas, que dice que Jesús, cuando terminó la cena, se quitó el manto, se puso una toalla en la cintura y empezó a lavar los pies de los santos. ¿Cuál es la verdadera razón de un teólogo? ¿Cuál es la verdadera razón de un teólogo? Lavar los pies de los santos. La teología es para sanar, no para chocar, no para confrontar, no para pelear con medio mundo. Ese no es el espíritu. El espíritu del teólogo es de amor, de conexión, de relación, de gracia, de lavar pies de santos. Nunca, nunca. Y es bueno recordar a todos los marcos teológicos, a los marcos teológicos, no perdamos el centro. Jesús es el centro. La teología no nos va a salvar. Si leo más libros, menos libros, no me va a salvar. Me salva la bendita cruz de Cristo, su amor, su gracia, es nuestra salvación maravillosa. Jesús lavó los pies de sus apóstoles y ese es el llamado del teólogo, lavar. El teólogo que no sabe curar llagas, que se olvidó de la evangelización, que se olvidó de lavar pies, que se olvidó de aquel texto que dicen, bienaventurado aquel que tiene hambre, como el teólogo, ¿verdad? Tenemos hambre y sed de justicia, seremos hartos o saciados.
Me parece que el teólogo va a tener que sentarse a evaluar sus doctrinas bíblicas y espirituales, porque no debería ser así. Excelente. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Edwin. Adelante. Muchas gracias, doctora Janina. Muchas gracias, doctor Zamora. He disfrutado mucho su exposición. Esto último que usted menciona, con relación a que el teólogo debe de lavar los pies, obviamente resaltando lo que es la humildad, el servicio. Pero no obstante, yo veo también la teología como un instrumento para uno ser un buen apologeta, como un instrumento para uno aprender a defender el Evangelio y sobre todo en contra de todas las fuentes filosóficas humanistas y también doctrinas que se han creado últimamente y que hacen mucho daño al Evangelio. Entonces, la teología también es ese instrumento que nos capacita a los teólogos, precisamente, para poder mantener la pureza del Evangelio o defender la pureza del Evangelio, la sana doctrina, como lo fue Martín Lutero y todos los demás teólogos a través de la historia. Así que yo creo que también la teología debemos de verla como ese instrumento que el Señor nos da a través de su palabra y obviamente nunca la unción deja de estar en el teólogo porque, y más si viene de una raíz o historia pastoral como yo llevo 50 años en el Evangelio, aunque ustedes no lo crean, 50 años. Y en los últimos años me he dedicado a profundizar en la palabra, no porque quiero tener un título necesariamente, porque hay que romper esos estereotipos que se han creado de que el teólogo deja de ser espiritual y para poder convertirse en un hombre intelectual. Y eso no es cierto, porque en mi caso, en mi testimonio personal, la experiencia ha sido todo lo contrario. Mientras más profundizo en la palabra de Dios, más llenura del Espíritu Santo hay en la vida del que estudia la teología. Esa ha sido mi experiencia y me siento más capacitado, especialmente para educar, enseñar, pero para defender, como el apóstol Pedro así exhortó, ¿verdad?, a los de la diáspora, para poder defender con profundidad, con una buena base, con un buen conocimiento, una buena hermenéutica o una buena exégesis, el Evangelio que tanto ha sido o está siendo atacado y lamentablemente ese ataque viene desde adentro, porque si fuera solamente de afuera, pero también viene de dentro de la iglesia. Y a mí me preocupa eso como teólogo. Y es por esa razón que estoy dedicando este tiempo para prepararme y capacitarme más. Entonces, doctor Zamora, ¿cómo podemos romper ese estereotipo que se ha creado negativo sobre aquellos quienes queremos ser teólogos o somos teólogos y queremos ah, prepararnos más para poder servir especialmente al reino de Dios? Bendiciones y muchas gracias. Bueno, la realidad es de que el comentario de nuestro hermano Hedwig Borges es excelente. Por supuesto que hay un perfil de defensa de la fe, entiendo. Por supuesto, eso no es negociable. La teología, pero vamos, la teología debe tener rostros. Entre los rostros de la teología está, por supuesto, la defensa, una buena apología. Por supuesto, somos apologetas, pero vamos. Si me tocara ver desde mi propia visión y tratando de, tal vez no tanto responder, sino seguir comentando y conversando con todos, la teología o el teólogo ha perdido derecho de piso porque le hace falta, por lo que he visto, por lo que he vivido, elementos para
para hacer una apología concreta. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Em, por ejemplo, no tanto como generar conflicto, generar conflicto, sino que la apología, una apología correcta, debe de ser, entre otras cosas, una, reubicar iglesias, pastores, organizaciones que de pronto están carentes de ciertas posturas y traer un balance, porque vamos, Jesús le dice al joven rico, no le dice que todo lo que hace cuando le dijo maestro bueno, no le dice que todo es malo, le dice una cosa te falta. En el caso del Men el Tekel Uparsin, el encalado de la pared en el libro del profeta Daniel, le dice, tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falta. Hay que arreglar lo que falta. Es decir, en Apocalipsis dice, de donde caíste, ubícate. Entonces, a donde quiero llegar es que la parte teológica es alinear, alineación, reubicación, buscar el centro para aquellos que lo ven meritorio o necesario, sea personales, familiares, organizaciones, bien. Pero el punto es que también, por eso lo dije hace unos 15 minutos, que los marcos teológicos a veces no tienen o la gracia o el tino para poder plantear temas, pero con sabiduría, con sagacidad, porque yo he tenido experiencias con teólogos que en vez de dejar un buen sabor en el diálogo, entiendo el debate de las ideas completamente, paran peleando como personas. Y el tema es, voy a atacar tu idea. Sí, puedo disentir de tu idea, pero seguimos siendo amigos. Es un punto. Además de eso, sumado a eso, es vital entonces que en la parte de la defensa de la fe del teólogo debe tener gracia, favor, debe saber cómo plantear las cosas, porque igual hay cosas que yo sé, cito Juan Bautista. Juan Bautista ve a una autoridad política impuesta, le dice cosas y en 2 días le habían cortado el cuello. Pero la pregunta es, ¿lo hizo bien o le faltó elementos para hacer lo que tenía que hacer? Entonces, ahí es donde, aplaudiendo el comentario del pastor Borges, indudablemente necesitamos una apología, pero que no nos vea el mundo, que no nos vean los pastores o la gente como ultra llenos de ciencia, conocimiento, o que nos vean como una amenaza. En ninguna manera. No somos amenaza. Estamos para sumar, estamos para sumar, para aportar, para generar, para amar, para cuidar. Sí, escucho. Excelente. Y también, bueno, hablando de la apologética, también está la consejería, la capellanía, todas las personas que hacen visita a las cárceles, a los hospitales. Es un servicio muy necesario, la sociedad necesita, requiere gente preparada. Aquí en Estados Unidos, los bautistas no están de acuerdo con el ministerio de la mujer, con la ordenación de la mujer. Yo soy ministro ordenada por la iglesia presbiteriana y yo tengo amigos bautistas que me dicen de cuánta cosa, a mí no me importa. Yo he desarrollado un ministerio para las mujeres, en Correcto. consejería, también con los jóvenes. O sea, no todo se tiene que relacionar dentro de la iglesia, en la sociedad como tal, a través de la educación. Aquí, por ejemplo, en la Universidad Teológica de Georgia, proveemos educación a la gente. Es decir, que a través de la educación también podemos aportar y podemos glorificar a Dios. Entonces hay mucho por hacer. Yo le digo a las mujeres, bueno, no tienes que tener, no, si no te dejan predicar en la iglesia, haz un blog, escribir, estudios bíblicos, devocionales. Hay tantas cosas, tantas herramientas, pero necesitamos la educación teológica para poder hacer una buena hermenéutica a los textos. Entonces hay tantas cosas que podemos hacer, pero necesitamos estar bien académicamente, bien formados.
Entonces, bueno, tenemos otros minuticos si alguien quiere hacer una Doctora, pregunta. si me Ok, permite, sí. disculpe, ¿verdad? Pero me interesa mucho el tema. Este, Doctor Zamora, mi comentario, y gracias por apoyarme, estamos de acuerdo, estamos en la misma línea, pero mi comentario viene porque para mí, personalmente, la teología, especialmente en el Antiguo Testamento, siempre fue una teología agresiva. Me refiero a que fue una teología donde especialmente los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, hablaban con autoridad y con poder. Claro, esto era porque había razones, el pecado de Israel y los reyes que gobernaban en contra, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Entonces ellos se veían, ¿verdad?, obligados y inspirados para poder defender una teología apologética en contra de todo aquello que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, y Jesús mismo fue un gran defensor del reino. Claro, él obviamente no lo hacía bueno, la única forma agresiva fue cuando él fue al templo y hizo lo que hizo, ¿no? Demostrando, ¿verdad?, la santidad del templo. Pero pienso, por ejemplo, doctor Zamora, ¿qué diferencia usted ve entre la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento, reflejada, por ejemplo, en la vida de Jesús y los apóstoles, y especialmente del apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo? Y muchas gracias, doctora, por la oportunidad. Bueno, volviendo a la carga, uno, yo estoy totalmente convencido. Bueno, uno, la propuesta de la forma de teologizar veterotestamentaria, bueno, para empezar, vamos a hacerlo muy simple, era una atención, era un Dios a un pueblo, era un Dios a un pueblo. Era, por ejemplo, no calza, por ejemplo, un Daniel, digamos, en el tiempo de Daniel en Irak, en Babilonia, la teología descrita en Daniel no calza con la propuesta de la era de la monarquía o de los jueces. ¿Por qué? Bueno, porque Daniel está ejerciendo una vida política, ¿sí? Tenía un plan, tenía un perfil político. Sin embargo, en las sinagogues que se van generando a partir de esa salida, él construía su fe, digamos, él tenía su nicho espiritual, ¿sí?, de fe, y ese nicho no se imponía en un imperio donde había credo, religión y dioses. Por eso es que si vemos la era de los jueces, bueno, los jueces eran prácticamente el alfa y el omega y era una era muy difícil, pero era un Dios a un pueblo. Ahora, cuando cita el Nuevo Testamento, el problema principal era que habían conceptos ya griegos, conceptos helénicos. Por eso es que un Pablo tiene que intentar él persuadir, como dijo Sergio Paulo, por poco y me persuade, digo. Es decir, tenía que persuadir, pero era más asunto teológico para asentar que Jesucristo es el Yeshua HaMashiach, descrito en voces de todos los profetas y todo el Antiguo Testamento, e- y, y mostrarlo así. Por eso es que, vamos, entiendo el corazón con el que lo plantas, está bien. Sin embargo, yo replantearía que nos ven, lo digo porque tú lo sabes, no estamos para choques, no somos elementos de choque ni de confrontación, porque lo que queremos es que la gente dirá, bueno, pues si esa es la teología, yo no quiero eso. No, no, no es así. La teología es defender una fe, por supuesto, defender valores como la familia, el hogar, la crianza de los hijos. Hay que hacerlo y hacerlo bien, pero que
que seamos visibles al mundo como lo que se llama el famoso pontífice, que se utiliza como un enlace entre el hombre y Dios, como crear puentes, conexiones, relaciones, que el marco vincular teológico sea de amor, de gracia, de bondad. Entiendo de que a veces hay que sacar algunos colmillos, y yo tengo mis colmillitos guardados y sé cuándo hay que sacarlos, pero intentaré no hacerlo, porque lo que queremos es que la gente vea que la teología es una expresión de amor, que la teología es por nuestro hogar, por nuestra vida, por nuestro país, por nuestra sociedad, que la teología es como cuando a Pablo, ¿se acuerdan ustedes cuando el encomendamiento de los famosos tres, ¿verdad? De Pedro, Juan y Jacobo, está escrito en la carta a los Gálatas, dice, por favor, no te olvides de los pobres. Si vas a hacer la labor apostolar, cuídate en particular, no te olvides de los pobres. Creo que el marco teológico hoy para nosotros es amar, querer. Entiendo, entiendo el corazón con el que hablas y tienes razón y tienes verdad. Debes llevar algunas cicatrices por defender causas de fe, pero hoy un mundo tan polarizado, yo prefiero colocarme en un punto medio, ser más intermediario, ser asociativo y que la gente vea que la teología es bálsamo. La teología construye puentes de hogares y familias, que la teología no está para chocar. De hecho, Lutero ni siquiera quería salir de la Iglesia Católica, no quería salir, él quería permanecer ahí, pero ya la cosa se corrompió más. Pues bien, eh, no sé si aporté bien a ese punto y si alguien quiere hablar, por favor. Sí, Sí, excelente, muy, muy bueno. Pero se nos acabó el tiempo. dame un minuto. Ok. Bueno, sí, primero que todo, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Y también con el doctor Borges. Pero me quería trasladar, el tiempo no nos da, que una cosa era aplicar el conocimiento de la teología en la ley y otra cosa en el Nuevo Testamento. Como dice el profesor, por las culturas, las raíces, el conocimiento de los romanos, de los griegos, de las ideas en las escuelas que habían nacido, pero en la ley se iba a un pueblo que ya tenía un conocimiento y había que entrarle. Y el profeta no tenía diplomacia, iba como era y tenía que ser así. Dios me lo bendiga. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, hemos Pero pasado una hora espectacular, muy bonita. Muchas gracias al doctor Adolfo por su tiempo, su disposición y hemos aprendido muchas cosas muy valiosas, pero lo más importante es que las Oh, pongamos en sí, práctica. Tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Gracias así a será. todos por participar, 30 personas por aquí por Zoom. Gracias, bendiciones para todo, doctor Adolfo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias. gracias a todos Bendiciones. y fe a todos. Bye, Gracias, bendiciones. profesora. Gracias por todo.